Les saludan Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Doña Nila, ¿nos puede hacer recuerdo, por favor? Hay muchas generaciones que todavía no dan cuenta de cómo era la dictadura de Banzer, la dictadura de García Meza y la ruptura constitucional de 2019. Hay que recordar siempre la memoria para no repetir la dictadura. Por favor, nos recuerda en su memoria cómo fue la dictadura de Banzer, el inicio de la dictadura el 21 de agosto de 1971. Sí, fue realmente muy impactante. El 19 de agosto, en realidad, del 71, se inicia el golpe de Estado desde Santa Cruz. Antes ya, unos meses antes, hubo un primer amago de golpe, razón por el que fueron apresados algunos militares, y había una situación de bastante inseguridad, de bastantes presiones más bien. El 19 de agosto empieza el golpe en Santa Cruz, y es tomada la Federación de Fabriles y también la Universidad de Gabriel René Moreno, lugares donde se reunían tanto estudiantes como trabajadores, que eran los sectores más organizados y al mismo tiempo luchadores por la democracia y el proceso que se estaba desarrollando en ese periodo. Era el periodo del general Torres y se había instalado la Asamblea del Pueblo, de tal manera que la Asamblea del Pueblo logró una serie de discusiones. Al mismo tiempo, la universidad, a diferencia de ahora, era una instancia de debate político, de producción de ideas, de contribución en la discusión, ¿no es verdad? Y posteriormente, a los 2 días que van recorriendo y generando parte del golpe, pasan con tropas, etcétera, movilizan al ejército y al cuartel de Oruro y finalmente llegan a La Paz, que era el lugar donde habría de decidirse el golpe. Entonces el golpe se da el 21 de agosto y fue el momento o la etapa acá de muchísima lucha, porque se había decidido defender el golpe, defender en realidad el gobierno que en ese momento teníamos, el señor Torres, el general Torres, y la gente se movilizó con el llamado de la COP hacia el estadio y también la defensa de la Icacota. Alguien dirá, ¿por qué la Icacota? En ese momento no habían tantos edificios grandes y era el lugar desde donde se podía relativamente controlar al Estado Mayor de alguna manera, y también por otro frente se veía muy bien la universidad, donde la universidad era un espacio también de defensa importante. Bueno, la Icacota terminaba siendo un lugar simbólico importante. Entonces hay una movilización muy importante y ya en la noche, cuando se resuelve, digamos, en favor del ejército, porque el cuartel Tarapacá termina alineándose al golpe y con ello, digamos, definen, claro, el golpe que durante todo el día habíamos defendido en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Tanto que se estaba casi a punto también de tomar el Estado Mayor. Pero Ahora, en ese sentido, ya desde el día siguiente, la misma noche, al día siguiente hubo una persecución. Al día siguiente, en Santa Cruz, hubo una explosión de una granada en un lugar donde estaban reunidos los cautistas. Ahí estaban gente del ejército, etcétera, que era en la plaza, en uno de los ambientes, en la prefectura de ese momento, de la plaza 24 de septiembre, la plaza de Santa Cruz. Explosionó una granada y hirió a una persona, que fue digamos, el determinante para que tomaran todo, asaltaran en realidad la Universidad Gabriel René Moreno y también la Federación de Fabriles.
Se llevaron a todos los presos, estudiantes, fabriles, periodistas, ciudadanos, ciudadanas que había en ese momento, y se cuenta que son más de 200 personas que se llevaron. Todas fueron fusiladas, son muchos estudiantes, son muchos dirigentes. Algún grupo las habrían trasladado aquí a La Paz, y entre ellas hay una periodista, Andreusi, que está desaparecida, ¿no? Hay un grupo de ellos que están desaparecidos. O sea, al día siguiente prácticamente del golpe fue una persecución sañuda, porque no solamente fusilaron, no volvieron los que se llevaron teóricamente de preso, no volvieron, y varios están desaparecidos. Ahora, cierto, los aprestos Sí, habían comenzado el 19 de agosto, hubo movilizaciones de la Central Obrera Boliviana y los universitarios el 20, y el 21 se ha perpetrado el golpe de Estado en ausencia de Hugo Banzer, que juntamente al día siguiente a Mario Gutiérrez y Víctor Paz Estenssoro se proclama en el balcón del Palacio de Gobierno. ¿Qué papel jugaron el MNR y la Falange, doña Nila? claro, fue fatal. Como usted decía, el señor Banzer estaba detenido porque fue parte de un amago de golpe anterior. Entonces, obviamente, lo liberaron y rápidamente se presentaron aquí en La Paz. Y fue realmente sorprendente que años antes enemigos fundamentales entre la Falange y el MNR, el día del golpe estaban juntos. Entonces, el papel del MNR fue fatal, porque era ese MNR de derecha, ese MNR que a ese tiempo ya se había diferenciado un MNR de izquierdo, popular. El MNR se había dividido en 4 o 5 tendencias. Uno de ellos era el que quedaba, el MNR histórico, el compás Estenssoro, que definió o determinó de verdad que tuvo una actitud no solamente de convocatoria a los MNRistas, porque decía, Paz Estenssoro salió al balcón y lanzó una proclama al balcón del Palacio, y luego, si no me equivoco, en la Plaza Pérez Velasco, hizo la proclama de que había que unirse al golpe, y que perdón, un segundito, ¿no? Y que era tan determinante. Y obviamente Gutiérrez también, ¿no? Gutiérrez era de la Falange. Entonces, esa convocatoria que hizo Paz Estenssoro fue, yo diría, el comienzo del final del MNR, que antes ya se había vuelto hacia la derecha, y que por ello mismo había elegido como vicepresidente a Barrientos, que muy pronto le dio el golpe, ¿no? Doctor, Entonces, buen el día. papel fue nefasto de ambos, pero particularmente yo diría del señor Paz Estenssoro, y obviamente el ejército, ¿no es verdad? Doctora, buen día. Antonio, le saluda, un placer. Sí, podríamos hacer tal vez una descripción de todo el movimiento, el operativo militar en aquella época. Hoy en día los jóvenes sobre todo se están acostumbrando a llamarle dictadura a, entre comillas, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, pero sería bueno desde la memoria, doctora, explicar realmente cómo es una dictadura, cuál es el movimiento real que tuvimos en aquella época de parte del ejército. En realidad la dictadura es el uso de la fuerza indiscriminada contra toda la población sin reconocer, diferenciar absolutamente nada. Es decir, es el control absoluto bajo la fuerza, sobre todo la fuerza militar, más allá que otro tipo de fuerza, sobre todo la fuerza militar. Entonces, póngale la manera como se realiza el golpe para diferenciar del último golpe del 2019, donde aparentemente fueron civiles los que estuvieron en las calles, pero a la hora de la decisión fue el ejército. La policía se sublevó, qué sé yo, pero fue el ejército el determinante, el que salió con tanques, etcétera, y con aviones. Entonces, los golpes Banzer, de Barrientos, de Banzer, de Natush Bush, de García Mesa. García, claro, y de Arce Gómez, ¿no es verdad? Se han caracterizado por
la movilización, fundamentalmente la presencia y las órdenes del ejército en las calles y en todo lugar, es decir, la búsqueda y la represión, la búsqueda y la persecución a todos los dirigentes políticos y sindicales, populares obviamente, y también en ese momento a la iglesia de base. La iglesia jerárquica tuvo la actitud más o menos similar, jerárquica, de intentar mostrarse en un nivel neutral. Sin embargo, en todas las etapas anteriores, la persecución a la iglesia llamada de base que estaba en la población también fue una persecución sanguínea. Entonces, fue el seguimiento, por una parte, el apresamiento, segundo, la tortura, y también indicar que durante los días de golpe, y por qué no después, también el uso de la aviación con el objeto de ametrallar, amedrentar. Recuerdo muy bien que en el golpe de Natusbus, ese domingo, sábado o domingo, que había, claro, era un feriado, que había siempre la feria, creo que era en el 16 de julio, pasaron ametrallando y murieron varias personas que estaban en la feria. Y al mismo tiempo, obviamente, la gente sale a defender el proceso político de ese momento y también el uso de la aviación fue determinante, fue muy, muy importante. Por otra parte, la salida del ejército igual en tropa con sus motorizados, ¿no? Con sirena, que causan pues, pavor. Luego la persecución y el asalto de los domicilios, le digo, tanto el domicilio que fue deshecho, se llevaban cosas y bueno, con todo aparentemente con todo el derecho, la razón y el poder que les daba el tener un permiso del ejército y del gobierno de ese momento de poder asaltar y llevarse lo que pensaban. Pero bueno, no solamente fue la toma en prisión, sino también la tortura, y las torturas fueron graves. Tengo yo compañeros, soy del Ejército de Liberación Nacional, y tengo compañeros que estando presos han muerto en tortura. Así y otros han muerto fusilados, una vez que fusilados o digamos se les dio aparentemente la ley de fuga y los fusilaron varios. Y reitero, o sea, tal vez fue tan impactante lo que ocurrió en Santa Cruz por la cantidad de muertos. Entonces, por eso es que se denota en la investigación que hemos hecho como Comisión de la Verdad y que esperamos que seguramente hay alguien que tal vez no esté en la lista, pero la lista que se ha levantado es la compilación de datos que tiene. Felizmente nosotros hemos podido conseguir toda la información que tenían los archivos en ASOFAM, que fue muy importante en la asociación, y fue producto de un primer comité que formó el doctor Siles Suazo cuando tuvo a bien, una vez que se tomó el gobierno, devolvió la democracia el año 82, en octubre, a muy pocos días, el doctor Siles Suazo determinó la formación de un comité de investigación respecto a los detenidos desaparecidos. Producto de ese comité que trabajó casi un año, se tiene una cantidad de listas porque había la memoria fresca en ese momento, estoy hablando del 82. Hoy, después de más de 50 años que tuvimos que recuperar material, la lista que se tiene y que está en el informe, no solamente esa lista de ASOFAM, la lista que había en el Ministerio de Justicia, sino también dos documentos, dos archivos importantes. Uno, hemos recuperado los archivos del Ministerio de Gobierno que fueron asaltados por Arce Gómez el año 80, y también parte de los archivos del Ejército. No se ha logrado completar toda la investigación, pero bueno, entonces se han cruzado los datos entre esos archivos en todo lo que se ha podido.
Ahora, Entonces, ubicará que en una población pequeña como tenemos Bolivia, y a esos años seguramente no llegábamos a 7 millones de habitantes, el porcentaje de población perseguida, al mismo tiempo presa o puesta digamos, en prisiones, en lugares de no retorno, es muy importante, ¿no? Es muy alto en proporción a la población que tenía y que tenemos en Bolivia. Doña Nila, la Comisión de la Verdad había establecido 468 fallecidos en la dictadura de Banzer, 667 exiliados. Queda pendiente de investigación, obviamente, y de reparación de daños a favor de las víctimas. Sí, queda pendiente muchas cosas. Uno, continuar haciendo la investigación y recomponer la memoria. Como le digo, el tiempo de duración que ha tenido la Comisión de la Verdad, además del presupuesto que realmente era pequeño, nosotros hemos trabajado efectivamente como 1 año y medio para recuperar una historia de más de 50 años, 40, 50 años, porque se tuvo que recuperar memoria desde el 64, y no es fácil porque ya mucha gente ha fallecido o mucha gente no está en el lugar donde estaba, difícil de ubicarlo, además del pequeño equipo que hemos podido tener. Entonces, primero que se necesita continuar haciendo la investigación, por eso es que la recomendación es la constitución de casas de la memoria, al menos una casa de la memoria, al menos una, ojalá una en cada departamento o por lo menos en los lugares donde ha habido la persecución, como han sido, por ejemplo, y masacres, como han sido las minas, y hay departamentos realmente importantes, ¿no? Como es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, seguramente, no, ¿por qué no Tarija? Bueno, lugares donde han habido, por ejemplo, en el Beni, el año 80, apresaron a los estudiantes universitarios y fueron, que se llaman llevados a un lugar bastante lejano. Bueno, posteriormente los liberaron, pero también el Beni tuvo un papel importante en el sector universitario. Doña Nila. Entonces, no solamente hay una deuda del país por seguir recuperando memoria, y segundo, hay una deuda con, llámese, con los activistas, con las llamadas las víctimas. La verdad que yo un poco discrepo del nombre, pero vamos a decir ya las víctimas, porque hay víctimas directas y víctimas indirectas. O sea, hay víctimas directas, aquellas que han sido asesinados, desaparecidos, que hasta ahora hay que seguir buscando, y también los familiares, ¿no? Muchos familiares quedaron en la orfandad, ¿no? En este contexto, doña Nila, ¿qué opina del convenio que se firmó ayer con el gobierno y qué mensaje tiene esto de que se hayan levantado las carpas para usted? Sí, primero que me parece sumamente importante que el Estado hubiera aprobado la ley de reparación integral. No es solamente del pago de la deuda que todavía se tiene con las víctimas que han estado con toda razón reclamando durante todo este tiempo, sino que el informe, y se ha acogido a la recomendación de la Comisión de hacer una reparación integral. Y cuando se dice esto es revisar la lista y también ver la lista de los que se están planteando, porque hay que hacer reparaciones también simbólicas, no necesariamente económicas. Se merecen, la gente que merece una reparación económica hay que hacerla y tiene que revisar a quienes corresponda. Pero también hay reparaciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista simbólico, que puede significar una ley, un reconocimiento público, una calle, una escuela. No sé, hay muchas formas de reparar, pero también reconocer que esas víctimas estuvieron luchando por la democracia. No fueron locos que estuvieron correteando las calles. No, fueron víctimas por la democracia, por el derecho del pueblo
por los derechos de los desposeídos. Y por ello mismo me parece que el acuerdo que han firmado ayer es un buen avance y una señal muy importante del Estado, del gobierno, del Estado boliviano, en finalmente, después de, reitero, más de 50 años, si contamos desde el 64, más de casi 60, más de 60 años de aquel episodio tan cruento que ha sido durante Barrientos. De verdad que han habido varias masacres en las minas y que ya nos hemos olvidado. No solamente ha sido la de San Juan. Entonces, por ello mismo, me parece, y para los miembros de la comisión, ayer nos reunimos por vía virtual, y nos pareció sumamente importante esta firma del Acuerdo Nacional. Y realmente yo reconozco la lucha de los compañeros que han estado luchando y seguirán luchando. Porque no solamente sea, y así lo escuché, el pago, digamos, completar la deuda que tiene el Estado económica, sino el recuperar el mandato y la recomendación que hemos hecho de esto, de la reparación integral. Yo quiero incorporar el hecho de la recuperación de la memoria, ¿no? Entonces, todavía hay mucho que hacer, pero reconozco que es un buen avance y políticamente una señal muy importante, muy importante. Así es, la recuperación de la memoria, y en esa tarea precisamente nos encontramos nosotros como medio de comunicación, como La Razón y El Extra. Y a propósito de eso, precisamente ayer emitimos una serie de mensajes recordando cada pasaje importante de la dictadura de Banzer de 1971 hasta 1978. Doña Nila, le agradecemos como siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio y con La Razón. Un abrazo. Le agradezco a ustedes y un abrazo a ustedes. Que no se vuelva a repetir semejante tipo.